Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es Antonio Castillo. Soy coordinador de esta organización. Venezuela incluye nuestro equipo en República Dominicana. Y la conferencia de hoy trata de Guyana y el Esequibo, una sociedad en conflicto. Aquí vamos a tratar todos los conflictos generales que se presentan en la región, que consideramos que es un tema menos tratado que los temas fronterizos, históricos y de otra índole en esta cuestión que se refiere a la reclamación venezolana por el territorio Esequibo. Todo empieza, quiero empezar, perdón, compartiendo cierta información sobre las etnias que están presentes en la región históricamente, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar primero. Vamos con los acahuayos, que era la segunda tribu en importancia. La tribu fue encontrada en el Esequibo inferior al Cuyuní inferior, el de Merara y el Pomerón, ¿verdad? También era una tribu que era bastante agresiva y en los primeros años de ocupación británica fueron descritos como una de las tribus amerindias más belicosas, como ya les había comentado, porque poco a poco los caribes fueron perdiendo eh, eh, población, porque por los distintos conflictos que tenían con distintos colonizadores europeos. Luego vamos a seguir con los guaraos. ¿Ok? Bueno, los guaraos los conocemos mucho en Venezuela, por supuesto. Habitaban las islas pantanosas de la desembocadura del Orinoco y fueron emigrando cada vez más hacia el Barima debido a los distintos conflictos que tenían con los colonizadores españoles. Esto se debía básicamente, y es un dato importante acotar, es cómo cada colonia europea que se asentaba en el continente americano, pues visualizaba sus colonias, mientras los españoles, es decir, visualizaban crear civilización y establecer la religión católica como religión dominante y base fundamental de la civilización española en América. Tanto holandeses como ingleses se establecían con compañías comerciales y básicamente se dedicaban a la explotación de recursos. No es que los españoles no explotaban recursos, sí lo hacían, pero los españoles también estaban interesados en establecer algún tipo de civilización. También eran conocidos y son conocidos por su vida que es prácticamente anfibia, eran grandes constructores de botes, también muy buenos en la artesanía, fabricación de hamacas, y también eran conocidos por la harina de la palma, del moriche. Y vamos a seguir a una próxima. Vamos con los arahuacos ahora, que eran habitantes entre el Corentyne y el Guainí, perdón. Casi 200 años después los holandeses los emplearon en la industria de la salazón en general. Eran, porque esto se debe básicamente a que eran la tribu más avanzada, la etnia más avanzada. Los utilizaban también en la recaptura de esclavos fugitivos, lo que posteriormente trajo ciertos conflictos que mencionaremos más adelante, y los usaban después como trabajadores en el campo. Y seguimos entonces aquí. Vamos con los guayguays. Los guayguays se encontraban por primera vez en una aldea ubicada en Acaray, perdón, por 1837 por el mismo Robert Schomburg, ¿verdad? Estos señores, que también eran muy agresivos, vivían básicamente en el Rupununi, pero un poco más apartados que otras tribus que estaban ubicadas en la zona. Seguimos aquí. Macuchis, los Macuchis se ubicaban en lo que es la región Rupununi y son una tribu sumamente importante por hechos que van a ocurrir posteriormente, que mencionaremos como fue la revuelta o la rebelión Rupununi.
junto a los huachipanas, llegaron desde el norte de Brasil, huyendo también de la evangelización, pero que en este momento, o en esta región y en el Río Branco, los portugueses intentaban establecer en esa zona. Seguimos acá. Vamos con los patamonas. Es una tribu quizás de las menos estudiadas en la región, pero a pesar de eso, constituyeron parte básicamente de la región montañosa de Pacaraima. Se dicen que vienen de esa zona, y establecieron contacto en el siglo XIX con los distintos colonizadores europeos. Vamos con los arecunas. Los arecunas son más conocidos en Venezuela, son de parte de la etnia Pemón, y prácticamente no estaban ubicados en la zona de Cuyuní y Agua, también en parte en el Orinoco. Empezó a migrar hacia la región del Esequibo debido a las colonizaciones españolas, huyendo de las misiones católicas, y se establecieron en aquella región. Ahora vamos un poquito con otros grupos que entraron o que vivieron en la sí, que estuvieron presentes en la zona, ¿verdad? Por supuesto, hay un hecho fundamental que tocaré más adelante en esta parte, que es lo que ocurre cuando la esclavitud es abolida en las colonias, desde las colonias al oeste del Esequibo. Vamos a empezar con la primera que llegó, que son los afrodescendientes. Los afrodescendientes están presentes desde 1660 y son traídos por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, en principio. Vinieron como esclavos y básicamente, y si ven el mapa, vienen del oeste de África, aproximadamente en esa región que estoy señalizando con la línea amarilla. En 1763, que es un tema que vamos también más adelante a extender, dirigidos por Kofi, que fue o es considerado el líder o el máximo héroe en Guyana, se fue el levantamiento de los esclavos de Berbice, donde 3.000 esclavos se alzan en contra de los holandeses que estaban presentes en la región. Este alzamiento es derrotado por tropas inglesas y francesas. Después, un poquito más adelante, se prohíbe, en 1807, se prohíbe el comercio internacional de los esclavos. Y ya en 1823 se produce la rebelión de Merara, que es aplastada por los británicos, y después de 1838 consiguen su independencia. El hecho de ser esclavos va a ser algo que va a incidir mucho y de manera definitiva en las relaciones humanas que se van a establecer allí luego entre las distintas etnias que están presentes en la región. Y ya ustedes van a ver por qué. Todos los demás grupos que van llegando, llegan en condiciones distintas, mientras los afrodescendientes llegan como esclavos. También hay que decir que a los afrodescendientes se les niega una categórica, el hecho de poder establecer su cultura, algo que también se ha reflejado en otros hechos. Por ejemplo, después de que se da este hecho, donde se prohíbe la comercialización de esclavos y al final se da la independencia, se empiezan a traer otras etnias de distintas partes del Imperio Británico. Ya para estas alturas, los británicos se habían apoderado de la región Guyana, y traen el primer grupo distinto a europeos
afrodescendientes y aborígenes que llegan a la región son los indodescendientes que vienen desde la India, como ustedes ven en ese mapa, y específicamente vienen del norte de la India. Esto tiene ciertas características que venga del norte de la India, porque si bien es cierto, la región indio-hindú existe en la región, en el norte de la India también hay muchos musulmanes, y el Islam llega hacia las colonias establecidas por los ingleses. Entonces, estos llegan en el siglo XIX y también en el siglo XX, el siglo XIX, sí, XIX y siglo XX, como trabajadores bajo contrato. Esto es una de las diferencias. Mientras los esclavos africanos llegan como esclavos, ya estos tipos de, estos indodescendientes y los otros grupos empiezan a llegar como contratados, ¿verdad? Vienen básicamente de las regiones de Bhojpur, Awadh, del cinturón hindú ubicado en los estados actuales de Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand y Calcuta, y también algunos del norte de Sri Lanka. Y también habría que incluir parte de Pakistán. En esta época, por supuesto, Pakistán, Inglaterra administraba tanto Pakistán como la India. Llegan básicamente por la agitación que existía en la India, la agitación política que existía en la India. También por las hambrunas, el motín de 1855 que ocurrió allá. Otros eran terratenientes y agricultores que aprovecharon la onda para huir de allá por los conflictos e intentar trabajar los 5 años que les establecía el contrato y después poder establecer algún tipo de emprendimiento en la región. Eran conocidos como Gladstone Coolies, y esa palabra coolies se quedará permanentemente para calificarlos a ellos, y no como un individuo, una persona, un grupo étnico, sino como culí, es como queda. Hoy en día es el grupo étnico más grande allá en Guyana. También son reclutados con falsas promesas, intimidación, y son secuestrados para ser traídos hasta América. Como les decía, sus contratos eran de 5 años y luego recibían una residencia industrial por 5 años más. Después de ese tiempo podían decidir si se quedaban en la colonia bajo unas condiciones donde recibían tierras o si regresaban a la India de manera gratuita. Esto, por supuesto, que en comparación con el resto perdón, no con el resto, sino en comparación con los esclavos africanos, era una ganga y trajo muchos conflictos que veremos más adelante cuáles son. Después de la llegada de los indodescendientes, llegan los chinodescendientes de China, básicamente, obviamente, que llegan en condiciones similares, bajo contratos de trabajo por 5 años, con una extensión de 5 años más, una residencia de trabajo de 5 años más, y después, si se quieren quedar, reciben dinero y reciben tierra, ¿verdad? Su migración inicia en 1853. Se estima que para 1879 ya habían arribado 1.400 y el 85% era de sexo masculino. Se terminaban casando con indodescendientes o afrodescendientes. ¿Qué sucedió con esto? La colonia británica tuvo muchos problemas para atraer mujeres de ascendencia asiática, básicamente china, porque asiáticos también son en la India, a la región. Esto, sumado al hecho de que era más costoso traer trabajadores de Hong Kong y de Cantón, que es donde procedían principalmente a Guyana, a traerlos desde la India, que era más económico, hizo que este trato se cancelara en algún momento y se prefiriera seguir trayendo gente de la India. Esta gente decidió emigrar desde sus sitios de origen hacia las colonias debido a conflictos que se presentaron también en China. Por ejemplo, hubo un gran conflicto entre la tribu Hakka y la Punti. La Hakka decidió huir y se fue con los barcos ingleses hasta Guyana y hasta hacia otras zonas del Caribe. También tenemos una guerra que se presentó, que fue la Guerra Civil de Taiping entre 1850 y 1864. Esto fue una guerra que se originó debido a un movimiento cristiano sincrético que surgió en China y que fue masacrado por los emperadores allá.
Luego de ese tiempo, muchos abandonan las plantaciones, ya estoy hablando en Guyana y en el Esequibo, emigran a otras zonas del Caribe o de las mismas Guayanas y se dedican al comercio del sector servicios. También emprendieron en el sector aurífero, diamantífero, la bauxita, también, pero eso es mucho más adelante, y el gran aporte que le dejan a la sociedad es la siembra del arroz con técnicas traídas desde China. Más adelante hablaremos un poquito más de ellos. Después tenemos al último grupo que se establece en la región, que son los portugueses o los lusodescendientes, que básicamente llegan desde la isla de Madeira y se les decía Madeiras por eso. Con los portugueses, bueno, también hubo un grupo que viene de las Islas Azores, si lo ven en el mapa, están trazados tanto las Azores como las Islas de Madeira. Inician también en 1834, luego de la abolición de la esclavitud, como habíamos dicho, después de la abolición de la esclavitud, y aquí se presenta un tema particular. Ellos son traídos básicamente porque los británicos se dieron cuenta de que tenían mucha gente de distintas razas en la región y querían tener más colonos de raza europea y traen a los lusodescendientes que vienen huyendo de hambre en las islas de Madeira. Aquí se presentó un tema principal, como muy complacientes con la corona británica, y eso trajo conflictos más adelante, además de que muchos no cumplieron sus contratos y se convirtieron en los grandes comerciantes de la zona. Y por este lado terminaríamos esta partecita pequeña de la exposición, ¿verdad? Después les voy a mostrar unas cositas más, pero aquí básicamente yo quiero que entendamos toda esta parte compleja racial, cómo llegaron, en qué condiciones llegaron, porque este es el origen de muchos conflictos que se presentan en la zona. ¿Qué sucede? No les importaba la cultura, sino que querían aprovecharlos para sus fines. Otras cosas, las tribus caribe y acaguayos fueron utilizados para luchar contra los colonos españoles que estaban en la zona. Y esto es un hecho que es muy importante resaltar, porque si bien es cierto, no hubo asentamientos permanentes españoles, sí hubo grupos de españoles que intentaron asentarse en la región del Esequibo y fueron obligados por los mismos indígenas a escapar de la zona, a huir de la zona ante los ataques de estos dos grupos. Todo debido a cómo España presentó su colonización, a diferencia de cómo lo hicieron los holandeses. Otro punto importante a considerar que mencioné anteriormente, que va a traer muchos problemas, es el hecho de que se utilizaran a los arahuacos y a otras tribus para perseguir y capturar a todo esclavo fugitivo en las colonias. Esto deriva, por supuesto, este problema termina de una manera terrible, ya que obviamente luego de que esto ocurriera, los ingleses, cuando se acaba, se consigue la abolición de la esclavitud en Guyana, prácticamente les deja de importar las tribus aborígenes y todo lo que ellos califican amerindios. Y véanse bien que yo no los califico como amerindios porque considero que ese término es utilizado para diferenciar a los indios venidos desde Asia de los indios en América. Y me parece que no es el término adecuado. Por supuesto que mientras eran parte esencial para los holandeses, recibieron muchas prerrogativas. Por ejemplo, en 1616, los colonos se establecen, hacen relaciones comerciales con ellos, que no tenían con los africanos, por ejemplo, que tenían un trato básicamente de esclavitud. En 1821, la Zeeland Chamber en Holanda prohíbe expresamente
la captura no autorizada de indígenas en la región, dándoles todos los beneficios que no tenían los esclavos africanos. Por supuesto que en paralelo se va gestando la esclavitud africana, que trae como uno de los problemas que mencioné anteriormente, la revuelta que se originó en 1763 dirigido por Kofi. A mí me impresiona que este individuo sea considerado el héroe nacional de Guyana, tomando en cuenta las condiciones de este señor. Este señor, y no lo digo yo, porque nada de lo que yo les estoy diciendo lo digo yo. En distintos libros de texto se recogen cómo estos señores masacraban a los holandeses blancos en la región y además de masacrarlos, violaban a todas las mujeres presentes. De hecho, en uno de los libros de historia de Guyana, y les voy a buscar el texto más adelante o se los traigo otro día, se los publico por el grupo, se ve cómo dicen que Kofi, después de asesinar a un colono holandés en la región, tomó a su mujer como esposa, haciendo creer que se casó con ella, cuando obviamente todos sabemos que eso no fue lo que ocurrió. Bueno, este personaje es el héroe nacional de Guyana, por motivos que tocaremos mucho más adelante. Luego de la emancipación, ya les mencioné que los españoles, los indígenas, pierden su estatus en la sociedad, porque esto es una sociedad de casta, donde por raza, las razas europeas están en la pirámide de la casta y las otras van derivando hacia abajo hasta llegar a la base. Los indígenas pierden toda la importancia en la colonia, y además de perder toda la importancia en la colonia, reciben la retaliación de los esclavos africanos. Cuando se consigue la emancipación de los esclavos africanos, estos buscan ir a los centros urbanos y después de esta revuelta en el Berbice, perdón, no fue en el de Merara, fue en el Berbice, casi todos los holandeses huyen de la colonia y estos terrenos, estas fincas o estos terrenos que quedaron abandonados son tomados por los esclavos, la esclavitud, y son ellos los que empiezan a trabajar esa tierra. Por supuesto, con el poco dinero que pueden haber ahorrado después de ser esclavos. ¿Qué sucede? Llegan los otros grupos étnicos que se establecen en la zona, como les mencioné. Todos estos grupos étnicos llegan con unas condiciones que les permite después, bien sea después de cumplir sus contratos, o previamente, si se escaparon del contrato, huyendo a una zona mucho más alejada, como por ejemplo el caso de los portugueses y los hindúes, que decidieron muchos no cumplir el contrato, tienen las condiciones económicas para establecer otro tipo de negocios y crecer socialmente dentro de la colonia. El caso de los portugueses es particular porque los portugueses no es que no eran discriminados por el simple hecho de ser católicos en una colonia anglosajona. En algún momento de este convulso periodo colonial británico se convirtieron en el eje fundamental del comercio que existía en ella. Y esto trajo muchos conflictos con los afrodescendientes que sentían primero que ese derecho les debía pertenecer a ellos por las condiciones en las que llegaron. Segundo, que al ser blancos, eran, por decirlo de algún modo, cómplices de la corona británica y apoyaban a la corona británica. Tanto es así que muchos portugueses se ven obligados a aprender el inglés de manera perfecta y a cambiar sus apellidos, anglificándolos un poco más para que no sean reconocidos como portugueses. Incluso muchos deciden convertirse al anglicanismo para evitar que suceda este hecho que estamos mencionando, esta discriminación que estamos mencionando. Si seguimos adelante, en 1834, llegan los portugueses, eso ya lo mencioné. También en 1856 a 1898
este conflicto entre portugueses y afrodescendientes llega a su clímax con el saqueo en Georgetown y en otros asentamientos de todos los negocios de los portugueses. Esto se deriva, entre otras cosas, porque al ser los portugueses blancos y eran los comerciantes de la región, recibían créditos y beneficios de parte de la corona británica y de los entes financieros que manejaban la colonia, que no recibían los otros grupos que se establecían allí. Grupos, como mencioné anteriormente, los indostanos o indodescendientes y los afrodescendientes. Esto hizo que se llegara a saquear a todos los portugueses que estaban allí. Se crea el primer conflicto. De hecho, los portugueses se ven obligados a huir de los grandes centros urbanos y buscar asentamientos más alejados para evitar los saqueos y otro tipo de situaciones que les tocó vivir mientras la colonia fue manejada por los británicos. Ya un poco más adelante vemos que ya desde 1856 a 1990 se recrudecen todo lo que son los saqueos en contra de los portugueses y también se van sumando los indodescendientes a estos saqueos y a este conflicto. Hasta que llegó el momento que decidieron huir de la región. En este periodo de tiempo, los amerindios o los indígenas fueron obligados a aislarse lo más posible dentro de las junglas para lograr salvar la vida de los distintos que podían recibir de los afrodescendientes. Y entramos a un momento que va a ser muy común a estos conflictos. Los británicos están pensando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, establecer a los indígenas en todo lo que son reservorios indígenas, algo a lo que los indígenas se oponen. Hubo individuos dentro de la corona británica que decidieron de alguna manera hacer campañas a favor de los indígenas porque eran los más discriminados, estaban en este momento en el peldaño más bajo de el escalafón social y de las castas que estaban dominando la región. Lo que llevó a que en 1910 se estableciera una ordenanza de reservaciones amerindias. Y ya supuestamente, aunque ellos no querían, era para protegerlos de los ataques a los que podían ser sujetos de parte de la corona británica. Y ya a principios, por supuesto, de 1900, que estamos hablando del siglo XX, empiezan a haber corrientes de pensamiento a nivel de las colonias británicas que van a complicar más un poco este asunto conflictivo que tenemos presente en la región. Tenemos que hablar específicamente de dos movimientos: el garbillismo, que consiste en la supremacía africana y de África para los africanos, lo que provocó, por supuesto, un gran resurgimiento de la afrocentricidad, algo que ya estaba presente, sobre todo por la parte de lo que los afrodescendientes consideraban que se les debía dentro de las colonias por la manera en la que ellos llegaron a la colonia, pero de manera simultánea hay un resurgimiento de recuperar, de que los indodescendientes quieren recuperar sus lazos con la India. Entonces empezamos a ver cómo los indodescendientes empiezan cada vez a utilizar más todo lo que tiene que ver con las ropas tradicionales de la India y la cultura hindú. Esto trae muchos conflictos además porque utilizaré mucho la palabra conflicto durante esta ponencia, porque obviamente los británicos y los holandeses permitieron que todo pudiese manifestar
y mantener sus religiones, como mencioné anteriormente. Ya siguiendo hablando de todo lo que es el siglo XX, tenemos que entrar a las elecciones de 1957, en la que el Partido Progresista del Pueblo, el PPP, que tenía dos alas, una dirigida por Forrest Burham y la otra dirigida por Jagan, fueron ganadas por la facción del PPP que manejaba Jagan. Hablar de partidos políticos en Guyana es muy complejo y ya verán por qué. ¿Qué sucedió acá? Que los principales partidarios del partido se identificaron más por los indo-guyaneses. Jagan era indo-guyanés y Burham era afro-guyanés. Ellos sí son afro-guyaneses porque están de aquel lado, ¿no? Y nacieron incluso de aquel lado. ¿Qué sucede con esta situación en la que gana Jagan? Que por supuesto el PPP nace como una idea de partido en la que supuestamente se quiere integrar a toda la colonia británica en un solo partido que sea multiétnico. Cuando Jagan toma además de ganar con los indo-guyaneses, cuando él gana, empieza a darle todos los privilegios existentes a los indo-guyaneses. Por ejemplo, tierras, las tierras que manejaban los indo-guyaneses recibieron más beneficios que las de los afro-guyaneses, por ejemplo. También los sindicatos pasaron a ser manejados por los indo-guyaneses. ¿Qué sucede con esto? Que el otro, Forrest Burham, que no era ninguna perita en dulce, entiende que la única manera del poder, llegar al poder, es radicalizando aún más la situación y apoyándose en los de su raza, que eran los afro-guyaneses, y realmente es muy apoyado por todos los afro-guyaneses de todas las clases sociales, desde las más bajas hasta las más altas. Yo les digo que es muy complejo hablar de los partidos políticos en esa región, entre otras cosas, porque se presentan situaciones que ustedes pueden investigar un poco. Si ustedes se meten en las páginas de la Internacional Socialista, por ejemplo, ustedes no van a ver ningún guyanés afiliado, ningún partido guyanés afiliado a la Internacional Socialista. Si buscan afiliaciones en otros organismos o grupos ideológicos partidistas a nivel mundial, no van a ver filiaciones de partidos de Guyana. Y esto es porque los partidos en Guyana, a partir de este momento, más se radicaliza el asunto, deciden dividirse por razas, no por ideologías políticas. Por supuesto que tanto Burham como Jagan eran de tendencia socialista marxista, pero eso no va a nada. Entonces, por supuesto que Burham se separa, después de que logra todos estos apoyos, se separa del PPP y forma el Congreso Nacional del Pueblo, que es el PNC, que fue su partido. Este problema de los partidos políticos casi termina en una guerra civil. Empezaron de nuevo los saqueos, se empiezan a quemar negocios entre las distintas etnias mutuamente. Más de cientos y miles de indo-guyaneses y de afro-guyaneses pierden la vida en estos disturbios y en estas matanzas. Y esto no termina en guerra civil porque al final como que se dieron cuenta que ese no era el camino, pero hay dos hechos particulares o tres hechos particulares en los que derivó toda esta guerra étnica partidista. Uno es la matanza del Wismar. La matanza del Wismar ocurre el 24 de mayo de 1964. Fueron 38 horas en las que la barbarie, el salvajismo y la brutalidad se apoderan de la ciudad de Mackenzie, que después cambiará, y donde
una horda de afro-guyaneses con machetes armados que fueron a masacrar a los indo-guyaneses. La ayuda llega después de 3 días, y después de que esa ayuda llega, donde las víctimas y los sobrevivientes son trasladados a Georgetown. Entonces, en esa masacre que se presentó también en Wismar y Christiansburg, ocurre en esa masacre, como dije, y los refugiados lo que reciben son burlas. Después de estos, un barco de pasajeros, el Son Chapman, que viajaba desde el río de Merara hasta Georgetown hasta Mackenzie, perdón, fue destruido por un grupo de indoguyaneses. Todos los pasajeros de ese barco increchendo, por decirlo de este modo, ¿verdad? Luego de estos hechos, Guyana declara, como todos sabemos, su independencia, y después de la declaración de la independencia, Guyana entra en un proceso político de supremacía afrodescendiente como tal. ¿Qué sucede con esto? Esto es un tema muy interesante. Empieza una gran diáspora guyanesa a extenderse por todo el mundo, a huir. Estaba pasando en lo que estaba pasando en la colonia. Es de acotar que de las que más decidieron emigrar o que emigraron prácticamente completas, están los luso-descendientes, o sea, los portugueses, y los chino-descendientes, o sea, los chinos. Y esto tiene un motivo importante, porque, por supuesto, ellos no participaban, o eran un grupo tan minoritario que no participaban de este conflicto, y estaban siendo, por supuesto, agobiados por un conflicto que no era propio de ellos. Pero esto trae grandes consecuencias, porque en estos dos grupos estos dos grupos representaban la población de mayor capacidad profesional, intelectual, educativa y de toda índole. O sea, que Guyana perdió a los ciudadanos, a un alto porcentaje de los ciudadanos de mayor capacidad que tenía con esta migración de estos dos grupos étnicos. Entonces, claro, al oír los portugueses, que eran grupos minoritarios de eurodescendientes, del rezago que quedó de eurodescendientes en regiones como el Rupununi, por ejemplo, que fue una región en la que la corona británica le cedió en concesión unos terrenos a todos, a un grupo de colonos que todos eran eurodescendientes, le ceden en concesión unos terrenos. ¿Qué sucede con esto? Estos señores en aquel momento representaban a un grupo social de mayores ingresos económicos en todo el país. Eran grandes ganaderos, y aquí se presentaron dos situaciones importantes con este grupo. Uno, es que cuando, por supuesto, Guyana se hace independiente, establece una planificación. Acuérdense que, como les dije anteriormente, eran gobiernos de tendencia marxista o socialista, en donde la economía es planificada. Establecen dentro de sus planes de economía planificada, en la que ellos tienen que desarrollar todas las zonas amerindias de distintos modos, crear pequeños comunas agrícolas, represas hidroeléctricas y otro tipo de obras, en la que, por supuesto, se iban a desplazar a todos estos grupos indígenas de sus territorios. Y por otro lado, empieza un fuerte rumor en que esas concesiones iban a ser revocadas por parte del gobierno guyanés a estos señores que estaban en la región Rupununi. La región Rupununi, básicamente, la mayoría de su población era indígena. Entonces ellos iban a ser desplazados de sus tierras, y por otro lado, el poder económico de la región de Rupununi la tenían
los eurodescendientes que eran dueños de la tierra. Entonces, ¿qué podía suceder si esos dos grupos se veían amenazados o se sentían amenazados de posibles pérdidas de su propiedad y de sus tierras? Pues obviamente que se alzaron en contra del gobierno de Guyana y deciden proclamar una especie de Estado independiente con cierta protección del gobierno venezolano. O ellos decían que era con protección del gobierno venezolano. Lo que sucede, por supuesto, es la masacre que ocurrió en Rupununi. Yo siempre he dicho que ese hecho no se debería recorrer como una rebelión, sino como una masacre. Fue la primera vez que la recién creada Guyana Defense Force entra en acción y entra para masacrar a toda la gente que estaba alzada allí. ¿Qué sucedió con esta gente? Bueno, esta gente tuvo que ir a Brasil y tuvo que ir a Venezuela para salvar su vida, porque los que se quedaron allí fueron masacrados o sus derechos humanos fueron violados de manera brutal. ¿Ok? Hay otros temas, antes de entrar en lo que está pasando hoy en día, es importante, y quiero hablar de un tema en específico, que es un tema, ya metiéndonos un poquito más de política, o de conflictos también que pudiesen pasar más adelante, que es lo que tiene que ver con el Islam en Guyana. Yo sé que Guyana es una región multireligiosa y multiétnica, como ustedes han visto, y además en donde en donde las etnias no han podido consolidar una visión de país conjunta o compartida, ¿verdad? Pero es importante hablar un poquito de la parte religiosa en ese aspecto, ¿verdad? Si nosotros vamos a la parte, mira, aquí vemos la distribución religiosa nada más en el Esequibo, ¿verdad? Nada más en el Esequibo. Si nosotros vemos este gráfico, nada más en el Esequibo, no estoy hablando de Guyana, vamos a ver que hay una distribución, por supuesto, donde la mayoría es católica o cristiana, perdón, porque obviamente ahí, fíjense ustedes que hay muchos tipos de cristianismo, hay un sector que te dice otros grupos religiosos y ateos, porque realmente hay cualquier cantidad de grupos religiosos. Yo nomás extraje lo que yo consideraba que eran más representativos. El Islam representa nada más el 3% en el Esequibo y realmente no es un grupo tan amplio en la región. El problema no es lo amplio, el problema es el conflicto que ellos presentan a nivel religioso allí, o perdón, a nivel del Islam. ¿Y por qué yo les digo esto? Como la mayoría de la migración que llegó al Esequibo desde la India, básicamente, y de Pakistán, porque obviamente se habla de indoguyaneses, porque en esa época India y Pakistán eran una sola colonia británica, no es el Islam que se concibe generalmente en el mundo islámico entre chiitas y sunitas. De hecho, ese conflicto entre chiitas y sunitas quizás no existe allá. Lo que sí existe, por supuesto, es un conflicto que ellos llevan porque el Islam que ellos conocen es un Islam más indostano. Incluso, para los que conocen un poquito del Islam, sabrán que la Sagrada Escritura del Islam, el Corán, está escrito en árabe. Resulta que esta religión, este Islam indostano, es un Islam en el que no se habla árabe, sino que se habla un lenguaje que se llama urdu, que es propio de la región. ¿Qué sucede con esto? Que además de que el lenguaje es distinto, la concepción del Islam también varía. Y ellos vinieron desarrollando su religión de una manera bastante pacífica hasta que alcanza la independencia y debido a la visión política que tenían los gobiernos guyaneses en esa época, empezaron a hacer alianzas con países como Libia, como Irán y también la Arabia Saudita, y estos grupos empezaron a mandar misioneros a Guyana y al Esequibo para
seguir ellos su evangelización desde la visión islámica. Y se encuentran con que hay un Islam distinto. ¿Qué sucede con esto? Que también por otro lado los indoguyaneses, que ya eran una clase social que gracias al comercio y otros negocios recibía buenos aportes económicos, empezaron a mandar a sus hijos a estudiar el Islam a estos países, y cuando regresaban veían que la concepción, cuando iban a esos países, perdón, veían que la concepción islámica era distinta, y cuando volvían a Guyana se establecieron ciertos conflictos que no llegaron a la violencia, gracias a Dios, pero sí conflictos en cuanto a la visión del Islam. Y esto es algo que a futuro debemos tener presente, porque podría presentarse un conflicto a futuro en este momento, debido únicamente a la concepción del Islam. Para que ustedes tengan una idea de un tema que pocos conocen. Por supuesto, y esto me voy a ir un poquito más atrás, en 1911, cuando los ingleses se dan cuenta que ellos están perdiendo la están perdiendo, perdón, en religión, o sea, que habían más personas islámicas y de otras visiones religiosas dentro del cristianismo, que el mismo anglicanismo empezaron con una campaña en contra del Islam, pero que no terminó en nada porque se dieron cuenta que no tenían mucho que hacer en ese momento. Ese gráfico que yo les pongo por los próximos temas que vamos a tocar de aquí a continuación es el censo de 2012 en cuanto a la diversidad racial que hay en Guyana. Este es el censo de 2012 de Guyana, pero este censo yo levanté la información de la página de la Organización Panamericana de la Salud, donde vemos que el 40% de la población, 40.8, es indodescendiente. El segundo grupo en importancia, el 26%, es afrodescendiente. El 11,2% son amerindios, el 11,2%, etnias mixtas, 20,4%, y otras etnias, para que ustedes vean lo que quedaron de los chinos, lo que quedó de los portugueses y de otros eurodescendientes, nada más es el 1% de la población, ¿verdad? Vamos a seguir con algunos gráficos. Es importante, antes de que yo avance, que veamos unos gráficos que tengo acá, para poder entrar en lo que sigue del tema de manera apropiada. Por ejemplo, miren este gráfico que les voy a colocar acá. ¿Ok? Este gráfico, que no se ve mucha diferencia entre ambas columnas realmente, demuestra la disminución que hubo de población entre el 2012 y el 2002. Para el 2002 eran 751.223 habitantes. Para el 2012 eran 747.884. Si nosotros a esto le agregamos la tasa de natalidad, por ejemplo, nosotros vamos a ver que la gente que se va de Guyana es una proporción bastante grande de la población, tomando en cuenta que hay religiones como, por ejemplo, el Islam, en donde tener hijos es sumamente importante. Esto para que ustedes se den cuenta, porque esto lo vamos a contrastar después de otra información, en que las condiciones dentro del país no están dadas para el desarrollo de ellos de manera plena. ¿Ok? Vamos a seguir con otro que quiero mostrarles. Vamos a este gráfico que tengo acá. Esto es un gráfico porque este tema lo vamos a tocar ahora. Entre las distintas religiones, pero esto es en todo el Esequibo, en toda Guyana y el Esequibo, entre las dos regiones juntas. Y esto es un censo, el del lado derecho, que hizo el Caribbean Development Research en 2013, que habla sobre diversidad sexual. ¿Por qué yo les toco este tema? Este tema es un tema que es bastante complejo. Uno de los conflictos que pareciera que van a venir a futuro a nivel mundial es lo que tiene que ver con derechos de las comunidades LGBTIX. Guyana es un país en el que, incluso desde la legalidad, desde la ley, es vetado la diversidad sexual, no la diversidad sexual, las relaciones sexuales entre hombres
es totalmente penada por la ley. Y les voy a buscar el documento en donde aparece ese veto legal. Esto es sacado del Código Penal allá. Es importante que lo tengamos presente. Y se los voy a leer para que ustedes tengan una idea de lo que establece la ley allá. Sección 352. Cualquier varón que en público o privado cometa o sea parte de la comisión o procure o intente procurar la comisión por una persona de sexo masculino de cualquier acto de grave indecencia con cualquier otra persona de sexo masculino, será culpable de un delito menor y sancionado con 2 años de prisión. En la 353 dice que toda persona que intente cometer sodomía o ataque a cualquier persona con la intención de cometer sodomía o de ser un varón, ataque indecente a cualquier otra persona de sexo masculino, será culpable de delito grave y sancionado con 10 años de prisión. La sección 354 nos dice, todo el que cometa sodomía será culpable de grave delito y sancionado con prisión de por vida. La sección 355, toda persona que hace cualquier acto indecente en cualquier lugar al que el público tiene o esté permitido que tenga acceso, o hace cualquier acto indecente en cualquier lugar con la intención de insultar u obtener a cualquier persona, será culpable de un delito menor y sancionado con prisión de 2 años. ¿Por qué yo voy a esto? Yo voy a esto por lo siguiente. En 2013, y déjenme quitar la lámina, el gobierno de Guyana creó una comisión parlamentaria para decidir si descarta o no las leyes en contra de la diversidad sexual en el país. Durante 2015, los dos principales partidos políticos expresaron su apoyo a los derechos LGTBI, pero esto no llegó a ningún acuerdo. Esto no llegó a ningún acuerdo, porque obviamente hay intereses internos o cuestiones de concepción de una visión conservadora religiosa. Y ojo, yo no soy defensor de grupos, es un tema que eso, pero en 2010 el gobierno dijo que iba a celebrar un referéndum. Eso, ¿qué sucede acá? Que obviamente en el mundo que vivimos actualmente, organizaciones como Naciones Unidas incluso, están haciendo presión, una presión importante en todos los países del tercer mundo para obtener derechos legales, básicamente de matrimonio, de aborto legal, de aborto legal, de adopción para parejas, parejas LGBTI, y para el matrimonio, dije ya el matrimonio, y para el cambio de sexo gratuito. Por supuesto que aparentemente muchos créditos a nivel internacional se están sujetando a esta situación. Si ustedes quieren ver un caso actualmente de lo que está ocurriendo, estudien un poco lo que está ocurriendo en Argentina en este momento, que eso en Argentina ahorita está en pleno desarrollo, a Venezuela no ha llegado, y en Guyana en algún futuro puede que veamos este tipo de situaciones, ¿no? Más adelante, además de que no se hizo el referéndum, hubo un caso en 2018 donde hubo una denuncia en cuanto a un caso de unas personas transgénero que fueron encarceladas por indecencia. Y un grupo que defiende los derechos del LGBTI en Guyana puso un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia en el que salieron favorecidos. Y ojo, yo les quiero decir una cosa, esto que está ocurriendo, es ley que yo les acabo de poner, no es invención de Guyana, esto es una ley que fue ley incluso en el Reino Unido en su momento. Entonces es algo a lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Si seguimos adelante, hay unos temas importantes, que es lo ocurrido en el gobierno actual del señor David Granger. Básicamente lo que tiene que ver con que perdió el apoyo del Congreso en su momento
y que se hicieron unas relaciones recientemente en las que, además de que se tardaron unas semanas en dar unos supuestos resultados que al final fueron impugnados, y la comunidad internacional está diciendo que hay fraude, y todavía a estas alturas no tenemos un resultado, ni una respuesta que satisfaga a la comunidad internacional y al partido de oposición. Esto está derivando en una situación de conflicto que se va a presentar a futuro, lo más seguro, y ojalá no ocurra, porque nadie quiere que estas situaciones se den. ¿Qué está sucediendo acá? Que obviamente todo esto está llevado también por las nuevas situaciones económicas que se están presentando en cuanto a el descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos. Y aquí se suman los casos de corrupción. Por supuesto que todo político quiere manejar grandes cantidades de dinero, y aunque solo es el 2% de regalías que van a obtener, esto cerró unos centrales azucareros que eran manejados por indoguyaneses, o sea que el conflicto ha continuado a menor escala, pero ha continuado, hace que se presenten nuevos conflictos. Hay otros datos que yo quería compartir con ustedes. A ver qué les pongo por acá. Que tiene que ver con este señor que está por aquí. Ya se los voy a buscar. Este señor que está por acá hizo una publicación bastante interesante sobre los conflictos presentes y futuros que van a ocurrir en Guyana. Yo me imagino que todos estos estudios se están haciendo debido a que empresas internacionales están por invertir o ya están invirtiendo en la región, y todo el mundo está interesado en saber qué es lo que está ocurriendo. Este señor Robert Evan Ellis es especialista en temas de defensa y seguridad. Estudió en los Estados Unidos, en la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, estrategia, básicamente estudió estrategia, ¿verdad? Ahí tiene parte de su currículum o de lo que ha hecho. Esto lo bajé, como ven, de LinkedIn. Y antes de leer lo que dice este señor, hay unos datos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo por lo que viene, porque lo que viene a nivel petrolero puede causar expectativas que no se van a dar, o que yo creo personalmente que no se van a terminar de dar como ellos quieren que se den. Y les voy a explicar por qué. Todos sabemos que la industria petrolera es una industria sumamente tecnificada, ¿verdad? El país, según la ONU, que menos ha invertido en educación en los últimos años es Guyana, para que lo sepan. Su índice de desarrollo humano, por supuesto, está en el puesto 126. Yo dudo que realmente, por lo menos en el futuro próximo, si se dan las cosas como ellos quieren, se cumplan esas expectativas, más allá de la reclamación y lo que haga Venezuela. Yo estoy hablando únicamente ahora a nivel interno en Guyana y en el Esequibo. No me voy a meter en el tema de lo que pueda hacer Venezuela, la Corte, etcétera, etcétera, etcétera. Otros factores: la gente que se forma en Guyana, la gente que tiene ciertas capacidades intelectuales, y tiene una familia que dispone de los recursos, es enviada a estudiar al exterior, porque en Guyana no tienen una oferta educativa que satisfaga las necesidades. No todo el mundo puede costear ese tipo de pagos de universidades en el exterior. Entonces, esto es un tema que hay que tocar con pinzas. Además de que, suponiendo que a Guyana le toma unos años invertir en educación, o que Exxon por files de la mano para hacer una inversión en educación, para desarrollar la industria petrolera, hay que tomar en cuenta que la industria petrolera no es una industria que genera tantos puestos de trabajo como otras industrias. Por ejemplo, la agricultura tiene más mano de obra. La misma minería tiene más mano de obra, y allá no se ha aprovechado esa riqueza minera y esa explotación minera para darle mejores condiciones de vida a su población. Si a esto le sumamos lo que le viene al mundo a futuro, en la que muchos economistas hablan de una quinta revolución industrial, en la que el ser humano está juntando todos sus conocimientos en robótica, informática,
automatización, etcétera, 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 en la que aparentemente son menos los trabajos en los que se va a necesitar recursos humanos y en la que las petroleras obviamente querrán invertir más en tecnología que en recursos humanos a futuro por un tema incluso de eficiencia. Habría que ver qué realmente a futuro va a pasar con estos trabajos y con esta bonanza que ellos están esperando. Además de esto, ahora sí vamos a entrar en los estudios o lo que nos dijo este señor en algo que publicó. Vamos a hablar primero de la actividad criminal relacionada con la minería, que habla que generalmente, por supuesto, la minería es sin licencia y generalmente ocurre con el oro, y las regiones predilectas son entre el Cuyuní y el Mazarún y el oeste de Bártica, ¿verdad? Por supuesto, todos sabemos que causan daños ambientales. Los suministros de agua en las comunidades indígenas se están contaminando, sobre todo en esa región que sí nos compete, porque yo aquí estoy hablando de las regiones mineras en el Esequibo, y eso por supuesto afecta a los indígenas tanto en su agricultura y en su ingesta de agua. También por supuesto se da todo lo que es la prostitución y otras actividades ilícitas, ¿verdad? Entre esas actividades ilícitas se hace mención a la posible existencia de grupos armados en la región, de otras nacionalidades. Y eso es algo que tiene que ser tocado con pinzas y del que quizás no me quiera extender mucho en este momento. Por supuesto que todo esto causa altos niveles de violencia y delincuencia, ¿verdad? Si hablamos de lavado de dinero, por supuesto que la extracción de oro y otros minerales crea el ambiente perfecto para el lavado de dinero y de otros capitales, ¿verdad? Y aquí están envueltos un buen grupo de casinos, sobre todo el Casino Princess en Georgetown, donde aparentemente se lava o se ha lavado bastante dinero que vienen de justamente de sectores mineros. Incluso la policía dijo que sospechosamente se habían generado grandes cantidades de ganancias en una sola semana en ese casino, ¿verdad? Sobre el narcotráfico. El narcotráfico básicamente se está hablando de un tema que tiene que ver con los brasileños que están entrando por Letem, ¿verdad? Se habló regiones de cerca de Curucarí, Anaí y Madia. También hablan de cultivos de marihuana dentro de la misma Guyana y el Esequibo. Incluso te habla de la calidad de la marihuana, y el que fume marihuana pues posiblemente le agradaría saber que la marihuana en Paraguay y Colombia es mejor que la guyanesa. Y aquí es donde entran los grupos criminales brasileños que tienen presencia, como el grupo brasileño First Capital Command, que fue capturado en la ciudad de Georgetown en estos actos ilícitos. También en el 2014 se consiguió una nave sumergible que fue encontrada abandonada en el río Guainí. Para nosotros que eso ocurrió en el Esequibo, es importante saberlo, que eso ha ocurrido y que los cuerpos de seguridad del Estado deberían o deben enfocarse en esta situación. ¿Qué otros temas tenemos por acá importantes? Por supuesto que el tráfico de drogas va dirigido principalmente hacia Europa, Trinidad y los Estados Unidos. Se está esperando que con la expansión de la economía este año, que con esto del coronavirus, pues quién sabe qué ocurra, este tipo de actividades se empiezan a comercializar más internamente, ya que va a haber más dinero. Y aquí vamos a tocar un punto que me parece que es muy importante porque atañe a los venezolanos, que es el contrabando de personas en trata y migración. Hay casos específicos, por ejemplo, hablando del tema de Venezuela, por supuesto que el número de migrantes venezolanos ha aumentado en Guyana, más los que se han ido al Esequibo. Por supuesto que no es la misma cantidad de venezolanos que se han ido a Colombia o se han ido a Brasil, pero el problema se agrava por lo que es la trata de personas y
que algunas de estas personas, no todas, porque como todos sabemos hay venezolanos de bien y también hay venezolanos que les gustan cierto tipo de negocio donde se gana más dinero, pues se están dedicando quizás a rubros económicos que no son legales y con eso hay que tener cuidado. También se presenta un tema con los cubanos. El tema Cuba tiene que ver básicamente, en principio, los cubanos llegan a Guyana por un tema de, digamos que, de comercio. Es decir, todos los productos que no se consiguen en Cuba, la clase pudiente cubana que puede viajar fuera de Cuba y que puede ir a Guyana, en principio iban a comprar lo que conseguían en Guyana. Luego, empresas del gobierno cubano, para evadir posiblemente el embargo norteamericano, decidieron ir a Guyana a comprar, o han decidido ir a Guyana a comprar lo que no pueden por otras vías. Esto es un tema que quizás no sea tan importante, pero es un tema a tener en cuenta. Otro es el caso, por supuesto, de los brasileños, que como ya vemos, están dedicados a negocios extraños, pero la región de Leten prácticamente ya es de ellos, no nada más a nivel de negocios extraños, sino a nivel de comercio. Los guyaneses les gusta mucho el inmigrante que llega con dinero, y no solo el guyanés, eso es a nivel mundial, y por supuesto que eso ha traído este, situaciones del cariño y el amor que le pueden tener los que pueden tener los guyaneses con los mismos, hacia los mismos cubanos y hacia los mismos brasileños, ¿verdad? Eso es un tema que debemos ahí tomar en cuenta. El tema de los haitianos es un tema muy complejo allá, porque se ha prestado para el tráfico de haitianos a través de la Guyana Francesa. Viajan, por supuesto, para huir de Haití. Generalmente buscan casarse con una guyanesa, e intentan irse a la Guyana Francesa a ver si pueden irse hasta Francia en muchos casos, ¿verdad? Lo que ha sucedido es que los han usado como esclavos en algunos, en las minas y en otro tipo de situaciones y en otro tipo de tráfico de órganos, etcétera, 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 y con eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? También los chinos están metidos en este paquete, sobre todo porque ha aumentado la cantidad de empresas chinas en la región, y al aumentar la cantidad de empresas chinas, pues también aumenta el contrabando de personas de China hacia Guyana, que son contratadas para hacer trabajos temporales para algún chino que esté en la región, y por supuesto, a la larga este temporal se convierte en eterno porque tú me tienes que pagar lo que tú me debes porque yo te traje, y si yo te pago sueldo mínimo, pues me lo pagarás en 10 o 20 años, ¿no? Eso es un tema allí que tenemos que tener presente en cuanto a la parte de los chinos que tienen allí presente. En cuanto es un país que, a pesar de esta situación, en cuanto a pandillas callejeras o a crimen organizado local, no ha tenido un gran desarrollo. El crimen organizado que existe es un crimen que viene de otros países. Ellos todavía no, en este momento, porque por supuesto, en los años de independencia y posterior a ella, de 1900 hacia arriba, habían grupos como Fortaleza Afro-Guyanesa de Boston, que era una banda que peleaba por los derechos de los afrodescendientes, y tenían su contraparte indo-guyanesa que era liderada por Roger Kahn, que también estaba en lo mismo. Si hablamos sobre el Islam radical, porque eso es un tema ya que ha tocado un poquito antes de lo del Islam, y yo cerraría ya con la parte del Islam, yo creo que ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Realmente todavía no se han presentado células islámicas radicales en Guyana, pero hay que tener cuidado con esto, porque en Trinidad sí se han presentado, y prácticamente lo que ocurre en Trinidad termina ocurriendo en Guyana. Y vemos este caso, por ejemplo, soldados trinitarios con ISIS por aquellos lados, ¿verdad? Vemos ese caso. Otro caso que es interesante y que posiblemente muchos desconozcan, es que
Los Estados Unidos los están monitoreando por ese tema, por supuesto, porque tienen temor de que se presente algún tipo de situación en la que estén presentes. Y aquí tenemos un caso que me llama mucho la atención. Este es el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña, que le pide a sus ciudadanos que tomen precauciones al viajar a Guyana con el terrorismo, que aunque no hay historias recientes de terrorismo, hay que tener cuidado con ese caso allá. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto que les he dicho, que espero que les sea útil? Y disculpen al principio los problemas con las diapositivas y después con un poquito de oscuridad que me afectó acá. Es que yo creo que nosotros debemos ir al estudio de su sociedad, así como estudiamos la historia, estudiamos los límites, estudiamos la geografía, tenemos que entender muy bien qué está pasando allá adentro, porque a la larga, yo creo que es más importante que el territorio están los ciudadanos. Si nosotros queremos recuperar el Esequibo, que así será, estas personas que viven allá, que son venezolanos, tenemos que respetarles su cultura y tenemos que ayudarlos de algún modo a superar todos estos trances y todas estas complicaciones que han vivido por malos manejos desde la colonia hasta nuestros días, porque esto no se ha acabado. Es fácil decir que esto empezó en la colonia, pero realmente sabemos que esto es un tema que no se ha acabado y que tiene toda, lo que pareciera que va a seguir ocurriendo. También tenemos que tomar en cuenta que tenemos una diáspora venezolana que ha escogido Guyana y el Esequibo como destino final, y a la que tanto el Estado Nacional, la Asamblea Nacional o cualquier ente que esté a cargo, tiene que brindarle una protección más asertiva a los venezolanos que decidieron emigrar para allá, porque también desde los años 60, 60 y pico, ha existido una política propagandística en Guyana y el Esequibo para hacernos ver a los venezolanos como los malos que los vamos a invadir. Y muchos artículos de prensa, en el Starbucks News, por ejemplo, salían artículos editoriales en los que se llamaba al gobierno a no permitir más venezolanos allí porque iban a izar la bandera venezolana en el territorio. Esa es otra cosa. Y además yo creo que es información, y es un tema que la Academia Venezolana y entes Venezuela, bien sea este, de ministerios u otros institutos, tienen que ponerse a estudiar esto de manera urgente, si es que ya no lo han hecho, porque yo creo que esto es un tema que nos va a ayudar a recuperar el Esequibo más rápido que por las vías normales en las que hemos venido transitando. Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, por favor levantar la mano, prender su cámara y su audio y estaremos dispuestos a responderle. Por favor, que las preguntas no sean tan largas para darle tiempo a todos. Antonio, Cuéntame, ¿cómo estás? aquí Milton Méndez, ¿cómo estás tú? Bueno, muchas gracias por la presentación. Digamos que bastante detalles en cuanto a los conflictos internos de esas etnias que coexisten en la Guayana Inglesa. Pero quizás haciendo un resumen de toda, digamos, de todo ese trabajo que has estado haciendo y relacionado con los problemas de reclamación y ahora con la fachada atlántica, quizás hay ventajas y desventajas, ¿no?, respecto a los conflictos de Guyana. Ellos son, según el censo que presentaste, desde 2012 y ya vamos por el 2020, son aproximadamente 750,000 personas. Incluso presentaste un censo antes y un censo después, y en el cual había una disminución de la población. Sería importante saber de esa población de casi 750,000 habitantes, ¿cuántos viven del lado del Esequibo occidental, o sea, del lado del territorio nuestro? O sea, yo imagino que la gran mayoría estará concentrado en Georgetown y muy posiblemente en Linden o en, qué sé yo, en Bartica o uno de esos poblados. Pero sería bueno saber cuántos hay de los que nosotros consideramos venezolanos que están del lado de nosotros.
y cómo están segregados con referencia a sus etnias, si son afro-guyaneses o si son indo-guyaneses. Eso por un lado. Okay, y lo otro es un gráfico que tengo de eso. Lo importante que tenemos es que en el conflicto del territorio, mientras tú tengas un estado pequeño como es la Guayana Inglesa, que tiene problemas tremendos, digamos, sociales en cuanto a esa segresión de etnias y que no se ponen de acuerdo, pero es muy peligroso a la vez que si el 30 de junio se tienen las primeras ponencias en el Tribunal Internacional, todo país que quiere unir a una gente lo hace en función de su nacionalismo y su patriotismo. Es decir, ya sean indo-guayaneses o afro-guayaneses, el solo hecho de mencionarles de que van a defender el país y el territorio contra la potencia que se llama Venezuela, eso crea cierta unión como tal. Y eso es peligroso para nosotros como propaganda. Entonces, pienso que a mí me gustaría saber cuántos en realidad habitantes tenemos del lado de Esequibo nuestro, en ese número que más o menos debe estar por el orden de los 750.000 habitantes en la Guayana Inglesa. Ok, Milton, fíjate tú, ahí te estoy poniendo un gráfico, ¿verdad? Lo tienes allí, que te habla de la proporción racial en el Esequibo según el censo de 2012. Esto lo saqué de la misma fuente que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Ahí te establece que la mayoría, la gran mayoría, son de ascendencia indígena, ¿verdad? Como lo puedes ver, vamos a agrandarlo un poco para que se vea mejor allí, para que la gente lo pueda ver mejor. Los amerindios, que representan un 48,7%, ¿verdad? Seguido bueno, por supuesto, las etnias mixtas, o sea, los mestizos, y los indodescendientes, ¿verdad? Los afrodescendientes son los que tienen menor presencia en cuanto a estas etnias conflictivas, porque realmente la mayoría del conflicto ha estado entre los indo-guyaneses y entre los afro-guyaneses, ¿verdad? Te voy a buscar otro gráfico que tengo acá, que me preguntaste sobre la población total. Yo creo que lo puse en la exposición, pero vamos a ver si lo tengo aquí a mano. Que creo que les haya puesto el gráfico poblacional. Vamos a ver aquí. Te voy a buscar el número del gráfico aquí en la computadora un minuto. Entonces, mientras te lo pongo, te sigo comentando. Yo creo que esta herramienta, o sea, esto es una herramienta que nos puede ser muy útil para nuestras pretensiones, si la sabemos utilizar bien. Y te digo si la sabemos utilizar bien porque, por supuesto que en algún momento, con la rebelión Rupununi, se pudo aprovechar esa situación porque fue un conflicto bastante complejo. Algunos estarán de acuerdo conmigo o no. Por supuesto que cada quien es libre de opinar lo que quiera al respecto. Yo creo que en ese momento, en esa situación, se pudo haber aprovechado, sobre todo porque hablando con guyaneses, después, por supuesto, yo no vivía en esa época ni pensaba en nacer, gracias a Dios, había una situación tan compleja después de la independencia que la misma Guyana, la misma población del Esequibo, después de que se prende esta situación en Rupununi, quedó expectante a ver qué sucedía allí. ¿Qué sucedía allí? Mira, te voy a poner una imagen que ya la conseguí, que es esta que está acá, ¿ves? Este es del censo del 2012, Milton. Aquí te dice que la población de Guyana en esa época, y claro, estoy separando las dos regiones, era de 605.006 habitantes. Y en el Esequibo en esa época, que es una población flotante, porque también es una población que va a trabajar en minas y regresa, era de 132.878 habitantes. Eso en el 2012. Claro, yo me imagino que en el 2000, porque yo he visto, ellos hacen sus censos cada 10 años y generalmente yo imagino que para 2022 les tocará hacer otro censo. Entonces, nada, yo creo que esto es una información que puede servir de mucho a favor y en contra. Lo que pasa es que, ¿qué sucede?
que al ser una sociedad que está tan dividida racialmente y que los mismos partidos políticos están divididos racialmente, ¿verdad? No creo que surja un liderazgo o un presidente que logre unificar a la nación más allá del tema Esequibo, porque lo único que ellos están en Guyana, de aquel lado, que ellos se unen es cuando ven que la cosa está difícil con el Esequibo, pero de resto no se unen para nada. Yo creo que podría llegar en algún momento una situación, si nosotros sabemos hacer las cosas bien, en la que podamos conseguir más apoyos dentro de la región, porque sí tenemos algunos apoyos, no son quizá una amplia mayoría que se ve en todas las esquinas, pero sí tenemos ciertos apoyos, y también tiene que ocurrir otra cosa, que es que Venezuela vuelva a ser un país próspero económicamente y estable, una sociedad estable y unificada. Porque ¿qué les podemos ofrecer en esta situación actual? Antonio, ¿me estás copiando? Claro que sí, Pablo. ¿Cómo Antonio, estás? ¿Cómo ok, estás, Pablo? ok. Te oigo. Quería primero felicitarte, evidentemente, por todos los conocimientos que has adquirido. Mira, te quería hacer un comentario solamente. En el 2018 tuve la suerte de ir a Leten y pasé a Leten con un grupo de brasileros cuando estaba estudiando allá la maestría de frontera en Boavista. Fuimos hasta Leten y me sorprendió primero que entramos como Pedro por su casa. Lo único que tuvimos que cambiar es, después que cruzamos el puente, que está ahorita en Leten, hay que manejar en sentido contrario, más nada. Pero ahí no había ni siquiera un Boy Scout ni un policía, ahí no había nadie. Y nos dimos cuenta la gran cantidad de brasileros que van a comprar en las tiendas chinas. Eso está repleto de chinos vendiendo de todo, pero de todo. Entonces me llamó la atención el número tan gigantesco que hay de chinos vendiendo y brasileros comprando. Ahora bien, ese mismo, en el 2019, ya en Venezuela, fui a la Embajada de Guyana y hablé con el ministro consejero Robert Mackenzie, que estaba encargado de la embajada. Me dijo el ministro consejero Robert Mackenzie en el 2019, fue como en marzo que estuve allá en Caracas, me dice que a ellos les preocupa la cantidad de ferreterías que hay en Georgetown, que son de brasileros. Bueno, esa era la observación y te felicito. Muchas gracias. Bueno, no, y mira, y viniendo de ti, que fuiste el que me enseñó tantas cosas sobre el tema, al que yo considero mi maestro en este tema, de verdad que me llena mucho de alegría que esa felicitación venga de tu parte. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces, bueno, terminamos por hoy. Les deseo a todos buenas noches. Y mañana, si no me equivoco, Jorge, si estás allí, la próxima ponencia sería mañana o el domingo. Es mañana vamos a tener a nuestra coordinadora universitaria, Mercy Barrios, que va a conversar con todos sobre el tema del tema universitario sobre el Esequibo. Bueno, buenas noches para todos y muchas gracias por acompañarnos.